I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what I might say, there's a message. Martes 5 de diciembre del 2023, hoy salí a la calle cuando lo que normalmente hago los martes es hacer una sesión de trainer en la casa, algo muy suave, pero hoy día sí quise salir porque quería hacer un entrenamiento específico, una sesión de series cortitas de zona 5 o FRC también como se le llama. Y bueno, es un entrenamiento que en realidad es un entrenamiento aislado. O sea, yo hace varias semanas que no hacía algo similar. Lo último que hice de intensidad parecida fue antes del desafío de Antioquia, que fue el 6 de noviembre. En las últimas 4 o 5 semanas sí metí de manera programada una sesión semanal de entrenamientos en zona 5. O sea, algo similar a lo que he hecho hoy día. Entonces, bueno, o sea, siempre la zona 5 se suele utilizar previo a las carreras para mejorar un poco el consumo máximo de oxígeno, para que el cuerpo pueda procesar más oxígeno, valga la redundancia, para que lo pueda llevar a los músculos y podamos generar mayor trabajo. Entonces es algo bastante típico, ¿no? Antes de las carreras se puede programar sesiones de esta intensidad para conseguir una mejora rápida en la performance. Entonces, bueno, eso lo hice en ese momento. Ya después del 6 de noviembre hasta ahora, es más o menos un mes lo que ha pasado. Entonces ahí no he hecho ningún entrenamiento exigente de este tipo. A lo más lo que he hecho es, digamos, los viernes de carretera con los chicos del Team Rutero Ciclista San Miguel, que han sido varios viernes, como 4 o 5 creo, 4 si no me equivoco, donde si bien obviamente no es un entrenamiento donde voy a hacer series, pero sí va a haber cierta intensidad, sobre todo en la parte final cuando jugábamos al sprint. Entonces yo sé que ahí en los últimos 3-4 minutos he tenido promedios bastante altos de potencia, como digamos 300 vatios, 280 vatios en los últimos 4 o 5 minutos. Entonces eso ya de alguna manera es un entrenamiento indirecto también de esta capacidad de consumo máximo de oxígeno. Entonces, pero eso es lo único que hacía, ¿no? No hacía algo más específico que eso. Y el jueves pasado, que fui al jueves épico, después de mucho tiempo, esa también fue una sesión bastante dura, donde tuve, yo diría que bastante trabajo en ese tipo de intensidades, en zona 5 y 6 inclusive, porque el otro día puse el cuadro de tiempo en zona, y para la zona 6, o sea, en mi caso por encima de 280 vatios tenía como 20 minutos acumulados, ¿no? Obviamente eso no es un gráfico que no representa continuidad, pero sí de alguna manera grafica que ha sido una sesión sumamente dura, porque en bastantes momentos de la rodada he pasado de esos vatios, de 260 o 270 vatios, lo cual en mi caso ya es una zona 6. Pero bueno, digamos que en el último mes no he tenido sesiones específicas de este tipo de intensidad, pero hoy día sí quería hacerlo porque sí viene otra carrera para mí que no es de ciclismo, sino es la Vuelta a San Isidro 8K, una carrera pedestre. Entonces, para esa carrera yo tampoco es que esté haciendo una preparación específica, simplemente estoy haciendo lo mismo que vengo haciendo desde junio, es decir, ser muy consistente en el running, correr 40 kilómetros todas las semanas en 4 días, donde esas 4 sesiones todas son a ritmo muy fácil, a ritmo en mi caso bueno, yo en realidad para el running easy no uso el pace, no me guío del pace, mejor dicho, simplemente me guío de correr por debajo de 140 pulsaciones, que es donde yo estimo que está mi primer umbral o mi umbral aeróbico, como también se le llama. Entonces para el running yo estoy corriendo esos 4 días, todo es así completamente fácil, solamente un día a la semana hago algún tipo de series que ni siquiera son siempre las mismas, sino las voy cambiando, ¿eh? O sea, en realidad para el running he cambiado un poquito el enfoque de mi entrenamiento. Algunas semanas hago tempos, como por ejemplo 2x10, 2x12, 2x15 minutos. Un tempo es una intensidad intermedia. De vez en cuando hago también series un poco más intensas, como
series de 3-4 minutos por encima de mi umbral, que en mi caso sería por encima de 270 vatios o por encima de 4.45 el kilómetro más o menos. Algunas otras sesiones las hago con alternaciones, que es más o menos como hacer farlex, cambios de ritmo de un minuto duro, un minuto menos duro, y así, o sea, cada semana voy cambiando el estímulo, que es algo que no se suele hacer, pero yo noto que a mí me funciona bastante bien, ¿no? Y sobre todo dentro del contexto de cómo estoy entrenando la carrera a pie, que lo que quiero ahorita es mejorar mi capacidad aeróbica muchísimo, porque es lo que necesito para el 73 del próximo año. Entonces, bueno, ese ha sido mi planteamiento, pero como tengo ahorita esta carrera del 8K de San Isidro, ya también necesito algo más de intensidad para aplicar esa misma lógica que apliqué para la carrera del desafío de Antioquia. Es decir, tener entrenamientos de zona 5, ritmos por encima del umbral, pero en el caso de la carrera a pie, como siempre es un deporte más agresivo, yo lo que suelo hacer también es combinar un poco el entrenamiento cruzado que me da la bicicleta. Entonces por eso el día de hoy hice este entrenamiento de series, hice 4 por 3 minutos en zona 5, más o menos 270 vatios en mi caso, para tener ese tipo de trabajo, ese tipo de estrés que lleve a mi cuerpo a ese estado fisiológico de consumo máximo de oxígeno. Y que si bien es cierto, no es un estímulo específico para el running, pero definitivamente sí me ayuda también, porque el cuerpo se está estresando y está entrando en ese estado, ¿no? Ahora, eso de alguna manera tengo que complementarlo con otros entrenamientos, y por eso es que el jueves, ya sí corriendo, ya no en la bicicleta, voy a hacer un entrenamiento similar también, 4 por 3 minutos, a ritmos por encima de mi umbral, que en mi caso sería 280 vatios más o menos, o en pace, pues en terreno plano debería salirme algo de 4.30, 4.40 minutos por kilómetro, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que hice hoy día fue tener un entrenamiento de alta intensidad en la bici, pero más pensado en el running. ¿Y por qué no lo hago directamente en el running? Porque no quiero acumular demasiado volumen corriendo a esas intensidades. El running siempre es más agresivo. Entonces esa es la ventaja que tenemos los que hacemos el multideporte, los que hacemos triatlón o los que hacemos por lo menos estos deportes, correr y bicicleta, que uno puede en ciertos escenarios puede reemplazar un entrenamiento de running con algo de bicicleta, porque también va a redundar de manera positiva en este deporte, ¿no? Entonces, bueno, hoy día hice eso, hice 4 series, bueno, ya pasaron las series que las hice en Acapulco en esta vez, ahí puse en la pantalla las intensidades, apunté a 270 vatios porque fue lo último que apunté, y más o menos mi WKO me sugiere que mi potencia de consumo máximo de oxígeno, o mejor dicho, la potencia que me pone en ese estado está alrededor de los 260-270 vatios. Entonces dije, bueno, voy a ir a buscar 270 vatios. La primera serie la hice, sí, mirando la pantalla, tratando de darle a los 270 vatios, y me salió bastante bien, creo. La sensación fue de esfuerzo bastante alto, digamos, una percepción de esfuerzo de 9/10, que es como más o menos uno debe sentirse en un consumo máximo de oxígeno. Respiración súper agitada, pero ya las otras 3 series las hice ya al feeling, solamente por sensaciones, ya no miré la pantalla, y felizmente que le acerté bastante bien, porque hice 270 vatios, 280 creo por ahí en la tercera y cuarta, ¿no? O sea que salió, creo yo, bastante bien este entrenamiento. Y como decía, bueno, ya mañana miércoles haré rodillo, el jueves haré sí mi entrenamiento específico de carrera a pie, 4 series de 3 minutos por encima del umbral, y el viernes nuevamente creo que voy a hacer rodillo, ¿no? Me gustaría salir a la calle, pero creo que me conviene tener un entrenamiento un poquito más tranquilo. Y el fin de semana sí, bueno, nuevamente el domingo haré un fondo, que por el momento no tengo nada en específico pensado, pero seguramente será un fondo tranquilo. Ahora sí, a la casa y a trabajar.